Además, no le importa lo que opinen los demás sobre él y tienen el riesgo de llegar a verse ridículos, ¿no? Claro. Si elevan su estilo al 100%, pues sí, pueden llegar a verse ridículos. Claro, yo de hecho yo creo que muy poca gente puede entrar en ese tipo de perfil que estás comentando, ¿no? Porque yo creo que mucha gente que si nos pusiéramos una ropa pues tipo Agatha Prada, Winnie Deep o alguno de estos, nos sentiríamos que todo el mundo nos mira, nos sentiríamos que vamos haciendo ridículo, como tú dices, ¿no? Y entonces yo creo que también en la moda hay que sentirse bien. Si no te sientes a gusto, pues yo creo que no lo debes de llevar o que no es tu personalidad, ¿no? Para eso hay Pero, otro. pero este tipo de personas son felices así. Sí, Ellos, claro, me imagino. esas combinaciones son tan creativos, son tan originales, que ellos se sienten felices así y están siempre innovando. Claro, y además lo tienen asumido así, Ujú. que bueno, pues no les importa nada que les vean por la calle. Además, yo creo que pues son personajes normalmente así, pues famosos, que hasta les gusta, ¿no? Un poco que romper con esa estructura o ese molde de la moda. Pero a lo mejor igual más que yo creo que llegan al punto de ser un tanto estrambóticos y es parte de su figura pública, ¿no? O sea, es la imagen que ellos quieren reflejar al mundo, el ser algo diferenciado del resto de la población, cosa que la mayoría de los mortales lo que buscamos es pues integrarnos un poquito más en el ámbito del resto de gente y no crear un foco de atención sobre nosotros como hacen ellos. Claro. Sí, sí, exactamente. Pero basándose en la autoestima tan creada y tan reforzada, que su círculo está tan cerrado, que la opinión de los demás no buscan llamar la atención, busca su reafirmación. Ujú. mm, mm, o sea, ellos están tan confiados en sí mismos Claro. que se visten para ellos. Y les da No, igual todo lo que piensan los demás. exactamente. Sí, es una forma de tener una autoestima muy alta y decir, bueno, yo he visto así, estoy a gusto así. Pero es un poco lo que decía. Yo creo que tiene que ser una personalidad muy definida porque yo, por ejemplo, hablo por mí, no puedo hablar por otras personas. Yo a lo mejor si me pongo unos pantalones verdes chillón y una chaqueta rosa y un tal, pues yo creo que no voy a ir a gusto. Es decir, ya no solo porque la gente me mire, que me va a mirar, pero aunque no me miren, yo pienso que me van a mirar, entonces no voy cómodo, ¿no? A lo mejor yo no soy tan creativo, tan seguro de mí mismo, ¿no? A lo mejor tengo que pasar más desapercibido entre la multitud y no dar tanto el cante, ¿no? Pero bueno, es una de esas siete líneas, ¿no? De moda, ¿no? Uh-huh. Y luego ellos suelen combinar pues prendas de boutiques, así unas boutiques caras, con prendas de mercadillo Ah. y hacen la combinación perfecta. Pero la combinación perfecta en cuanto a la economía o en cuanto No, a no, en cuanto a lo que es el- su creatividad, la ¿no? creatividad. Ah, pues no sabía. Porque yo, fíjate, yo siempre pensé que ese tipo de personas son personas que les gusta, les gusta, o van a boutiques muy caras a comprar cosas, pues a lo mejor de principales marcas y cosas con un precio, pues que no es accesible tampoco para muchos. Pero no, si me estás diciendo que combinan, digamos, ropa de marca con mercadillo, pues entonces sí es fácil que cualquier persona lo pueda hacer, ¿no? Igual que en otros estilos, jamás pisarían, no son capaces de hacer una mezcla siguiendo los patrones de su estilo. Ellos Ajá, sí saben mezclar o combinar prendas. claro. Oye, ¿cuál sería el segundo de esos siete? ¿Cuál sería el segundo estilo o la forma, ¿no? Que Uh-huh. identificaría? El segundo estilo es el dramático. El dramático es sofisticado, es una persona muy segura de sí misma también, pero no expresa apertura, ¿no? hacia los demás, es muy exclusivo, es una persona que crea cierta distancia hacia los demás, es muy vanguardista,
pero siempre está al día, ¿no? Incluso está como un paso hacia adelante a la moda, ¿no? Son muy intimidantes, su presencia es muy intimidante. ¿Cuál sería así algún personaje, Marisol, que sea famoso y que conozcamos todos, que pueda tener esa forma? O sea, Victoria Beckham, por ejemplo. Victoria Beckham, ok. Sí, sus colores favoritos van siempre en blancos y negros, los contrastes. Ellos también buscan llamar la atención. Uh-huh. Y cuando llegan a ser, si se pasan, o sea, si ellos llevan su estilo a lo máximo, suelen caer en la agresividad. Wow. Sí, bueno, la Victoria Beckham sí es cierto que a veces la han tachado un poco de eso, un poco de muy agresiva, sí, con los medios de comunicación, incluso ha entrado en tiendas y como que, pues eso, y aparte que nos decía, acuérdate que decía en España que España no le gustaba porque olía a ajo, ¿no? Todo el mundo olíamos a ajo. Sí. Pero qué rico el ajo, que nos gusta a nosotros el ajo. ¿Qué sería la cocina de España sin ajo? ¿La tercera cuál sería, Marisol? El seductor, que su personalidad es provocativa, sugerente, le gusta atraer al sexo opuesto. Ese es Santi, estás describiendo a Santi. Yo creo que ahí entramos todos, ¿no? En el plan seductor a todos nos gusta un poquito esa parte de considerarnos atractivos hacia el sexo opuesto. Sí, es que lo bueno es que pues se puede tener, que eso siempre también es aceptable, una combinación, no siempre encasillarte en un solo estilo, sino tener una combinación de 2 hasta incluso 3 estilos porque tener solamente un estilo así muy marcado, pues bueno, no está mal, pero aquí con lo de Alice Parsons hay un test en el que se hace siempre a la persona y entonces te salen características de uno de estos siete estilos. Ajá. Pero a veces te sale 40, un 60, o siempre salen como 2 estilos, o sea, se puede ser seductor y natural, o tradicional y dramático. Entonces hay como una mezclanza ahí o hay gente que le sale puro seductor. Entonces es que lo llevas en las venas. Entonces, Santi, yo no sé si seas un seductor 100%. Bueno, le estoy enseñándome. Ya lleva un semestre aprobado y le estamos enseñando. Oye, Juan Carlos, dime. Fíjate que tú con tu incapacidad invidente, tú te has preocupado siempre. A lo mejor ahora ya, pues ya estás casado, obviamente, a lo mejor no tanto, pero cuando eras más joven te preocupaba mucho, aunque has dicho antes que no, pero sí te intentabas arreglar para gustar a las mujeres, o incluso caer bien a los hombres. Arreglar bien de ropa, que te indicaran o decían, pues mira, te sienta mejor el color rojo, el verde, o no sé. No, yo en mi época más joven vestía mucho con el estilo de la música, que a mí me gusta todo completamente vestido de negro. De negro. Ah. Sí, era de la época de Metallica y esta gente. Ajá, que son... Que ya ves que vestían todos de negro, pues sí. A mí era un grupo que me gustaba muchísimo, vamos, y me sigue gustando y vestía completamente de negro. O sea, pero tú ahora, por ejemplo, pues no te preocupas mucho o sea, mi pregunta curiosa es, ¿te preocupas en elegir los colores? Sí. Eso sí. Sí, eso sí, pero siempre entre esos colores tiene que estar el negro. Siempre tiene que estar el negro, en alguna parte, ¿no? Sí, okay. En el pantalón, una chaqueta o la propia camisa. ¿Y tu esposa te recomienda? Bueno, recordemos que tu esposa también es invidente, ¿no? Pero ella te recomienda, ponte así o ponte asá o no, o te deja. A veces sí me recomienda y otras pues... Y otras te regaña. Sí, otra vez viste como quien a mí ya me da igual. Sí, pero si vamos a sitios como el primer encuentro que apareció en una entrevista, ahí sí me dice, oye, vístete bien que vas a estar en presencia de mucha gente. Claro, tienes que dar imagen. No, era un poco porque nos transmitieras el mundo, cómo se ve el mundo de la moda desde una persona que tiene pues no puede ver, ¿no? Entonces, sí. Porque claro, Marisol, en la moda el color es fundamental, ¿no? O sea, el decir me pongo de blanco, de negro, de rosa o de tal color indica mucho, ¿no? Sí, claro. Y pienso que Juan Carlos pues ha tenido que estar orientado
Pero mira, si te gusta, ¿no, Juan Carlos? Te gusta mucho el negro influenciado por la música. Exactamente. Claro. Pues Es la música la que me influenció para el negro. Es una por forma. Metallica. Claro, por Metallica. Y luego también conozco amigos míos y amigas ciegas que eso sí, eso sigue la moda. Si dicen, oye, es que Agatha Ruiz de la Prada viste de esta forma, yo creo que si pueden visten igual, porque les gusta. Sí, claro, porque les gusta estar bien con ellos mismos y gustar a la gente que sí, te ve, ¿no? y es gente muy positiva y muy de superación diaria. Claro, no. Yo siempre digo que el que tiene una discapacidad, que muchas veces los que no tenemos discapacidades las tenemos más que los que tienen discapacidades, por lo menos en la cabeza las tenemos, pero sí es cierto que el optimismo, que es lo que te decía el otro día en la entrevista, que bueno, pues el optimismo que dais vosotros es muy superior al que puede dar una persona que no tenga ningún tipo de problema, ¿no? Oye, Marisol, entonces sería en este punto sería el seductor. ¿Cuál sería? ¿Vamos por el tercero o el cuarto ya? Estamos en el seductor, que siempre suele llevar pues ropa ceñida. También suelen tener la autoestima muy alta y cuidan mucho su aspecto físico. Y bueno, pues le gusta todo lo que es la vida social, relacionarse con todo lo glamuroso, pues colores impactantes, rojos, pues llamar también la atención. Y el peligro que tienen es que pueden llegar a verse en algún momento vulgar, ¿no? Claro. Eso sí, decimos si se lo llevan todo al extremo. Y ahí tenemos pues a Jennifer López, a Beyoncé, a Brad Pitt, a Sofía Vergara, a Santi, mi señor, a Santi. Hombre, Santi, ¿cómo le estamos poniendo? Sí, ¿verdad? Sí, te estás poniendo guapo. Sí, bueno, pues es que el que es guapo, claro, ¿qué le vamos a hacer? Pues también tienes razón. Claro, si es que tú no sabes cómo son los de Vitoria. Tú porque tú eres medio de Vitoria, porque tú naciste en Salamanca, pero Santi es de Vitoria, vamos, del mismo centro. Sí, así es, nacido allá, entonces pues sí, pues somos más chulos que un 8. Claro. Eso. Qué bueno, Marisol. Entonces, ¿cuál sería la siguiente? El elegante. Es muy, muy bonito este estilo. El elegante demuestra prestigio, posición social, distinción, un deseo de ser imitado, una autoridad, cultura. No tiene por qué ser todo, pero es como la imagen que refleja, claro, ¿no? Y en justo lo que no busca es llamar la atención, aunque sí la llama, porque es atemporal. Son estas personas que tú ves siempre la ves impecable, que no le falta, porque justo lo que tiene es el detalle, claro, porque va tan perfecto siempre, que además justo lo que le va a distinguir del siguiente estilo, que es el tradicional, es el detalle. Entre este y el tradicional es el detalle lo que le va a distinguir. Y además yo creo que de ese perfil, yo creo que hay mucha gente que a lo mejor no lo es, pero lo intenta ser elegante, ¿no? Sí, a lo mejor sí. no toca todos los puntos, porque a lo mejor no tiene dinero, no tiene pues una posición social, pero intenta dentro de la medida de lo posible tener ese perfil elegante, ¿no? De decir, bueno, pues aquí estoy. Sí, pero es difícil tener este estilo, ¿eh? Sí, es ¿no? muy difícil. La gente se queda a lo mejor más en tradicional y le falta el puntito para ser elegante. Ahí tenemos a Obama, a Lady Di, a Rania de Jordania, a Carolina Herrera. Fíjate. A todos los que he enseñado yo, fíjate, me estás diciendo a todos los que... ¿Sí? No, sí, la verdad que yo creo que ese perfil de elegante, yo creo que yo sí veo mucha gente, por lo menos aquí donde estoy, o por lo menos lo intentan, ¿no? Lo intentan ser ese perfil que tú me estás diciendo. Aparte, yo creo que aquí, Marisol, en México, sobre todo más la mujer que el hombre, pues intenta siempre ir muy, muy arreglado, no tanto a lo mejor como en España, ¿no? Que en España ya cada vez nos despreocupamos un poco más de ir combinados, o porque por las prisas los niños, no sé, pero aquí en México, bueno, esta mañana por ejemplo ahí en Ciudad de México
que iba pues al desayuno de trabajo que tenía y bueno, como íbamos en vuelta a rueda, como dicen, pues he visto un montón